Carísimos hermanos, en el corazón de Jesús crucificado por amor, mihi absit gloriari, nis in cruce Domini nostri Jesu Christi. De la epístola a los Gálatas está tomado el introito de esta misa, con el cual nos presenta su autorretrato el Santico de Fray Juan, como llamaba la Madre Teresa de Jesús, a este hombre celestial y divino, de quien decía: no he hallado como él otro en toda Castilla, ni que tanto fervore en el camino del cielo. Los huesecitos de aquel cuerpo han de hacer milagros. Juan de la Cruz se fue a cantar maitines al cielo, como él mismo dijo, en la noche del 13 al 14 de diciembre de 1591. Por eso es más justo celebrarlo ese día, el 14 de diciembre. Pero hasta hace medio siglo se venía haciendo hoy, por otros motivos, el 24 de noviembre. Y nosotros volvemos a celebrarlo así, en este domingo que cede su protagonismo, como no podía ser de otra manera, a quien es el fundador de esta casa en que nos encontramos. Toda su ilusión era traer aquí a Córdoba carmelitas descalzas, y contempló la tierra prometida a distancia como Moisés, porque tuvo que marcharse unos días antes y no estuvo presente en la inauguración de este monasterio. Él, que había vivido 3 años, de 1586 a 1589, a unos metros de aquí, muy cerca, en la antigua ermita de San Roque, junto a la que compró unas casillas donde se estableció con sus frailes, y enseguida se hizo popular la estampa de aquellos religiosos recogidos, de ojos bajos, que con sus capas blancas transitaban por el barrio de la Judería. El propio Fray Juan trabajó en la reforma de algunas estancias de aquel convento, y para levantar las paredes llevaba la espuerta con los ladrillos y la argamasa. Para él reservó, como siempre hacía, la celda más estrecha y más pobre, y él mismo se puso a ayudar a la hora de alzar aquel tabique. Y viéndose solo en el trabajo, como estaba mal fundamentada la pared, se le vino encima y quedó casi sepultado por los escombros, de manera que cuando acudieron en su auxilio esperaban encontrarlo muerto. Y él salió sonriendo, diciendo: la de la capa blanca me ha salvado. Ahí está, hoy es un asilo, últimamente se dice residencia de ancianos. Ahí está esa celda y se la puede visitar, y en ella un cuadro que conmemora este episodio. Fray Juan saliendo de entre los escombros y en un rompimiento de gloria sentada entre ángeles, la Santísima Virgen del Carmen sonriéndole, la misma que le había sacado de aquella laguna cenagosa en Fontiveros, cuando siendo chiquillo Juanico jugaba como a tirar unos palos que se hundían en el barro, y detrás de aquella caña se fue él y salió milagrosamente a la superficie de lo que eran unas arenas movedizas que se lo tenían que haber tragado. No sé cómo he salido, dijo el muchacho. He visto una señora muy linda, vestida de capa blanca. Ella me alargó la mano. La figura de Fray Juan es fulgurante. Brilla en el cielo de la Iglesia como el príncipe de los místicos, el doctor del amor o el doctor de las nadas. De las dos maneras se le llama, porque estableció ese camino de despojo y desnudez para llegar al todo. Así plantea él, a través de la noche oscura del alma, la subida al Monte Carmelo, como la de quien va dejando todo en las laderas
según va ascendiendo. Gustos, ni eso. Así repite una vez y otra. Mientras él, el primero de todas las almas que conducirá en su seguimiento como sublime maestro espiritual, avanza sonriendo. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Para él el secreto es este: serenidad, paz, despojo, olvido propio, vaciamiento del corazón enamorado para que en él quepa Dios. Y a través de esto se llega a la altura incandescente del matrimonio espiritual, esa que él pinta como nadie ha logrado hacerlo en la historia de la espiritualidad, en su incomparable Cántico Espiritual, que es una versión del libro bíblico del Cantar de los Cantares. Inigualables versos, no superados por ningún poeta, ni en la lengua castellana ni en ninguna otra. Por aquí ha pasado el Espíritu Santo hermoseándolo y perfumándolo todo, exclamaba don Marcelino Menéndez Pelayo cuando leía las liras garcilasianas en que Fray Juan había compuesto su cántico espiritual. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste habiéndome herido, salí tras ti clamando y eras ido. Y después pregunta el alma enamorada a los pastores, que son los ángeles, a las criaturas, que son las hermosuras todas de la creación: ¿dónde está mi amado, que no puedo vivir sin él? Y ellas le contestan: mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando, con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Y como comenta deliciosamente, declarándolas hasta la última coma, cada una de las canciones, al explicar esta, dice San Juan de la Cruz: ¿por qué dicen las criaturas que el amado pasó por ellas con presura? Porque Dios, en sus obras de la creación, no se detuvo demasiado con ser admirables y absolutamente asombrosas. En la obra en que el Padre se detuvo, encariñándose y embelesándose, fue en la encarnación del Verbo, que entre todas las obras a destra, o sea, hacia afuera de la Santísima Trinidad, es la principal y la que no admite parangón con otra ninguna. Y así siguen desgranándose las 40 canciones de ese cántico con sus respectivas declaraciones, hasta alcanzar cotas de una pasión esponsal inimaginable, si quisiéramos exponerla en términos humanos o carnales. Esto es de otro metal, que diría Teresa de Jesús. Todo lo demás es asco en su comparación. Por eso la esposa requiebra incesantemente al amado en esos versos del poeta de Fontiveros. Allí me dio su pecho, allí me enseñó ciencia muy sabrosa, y yo le di de hecho a mí, sin dejar cosa, allí le prometí de ser su esposa. Mi amado, las montañas, los valles solitarios nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos, la noche sosegada en pos de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Estos son los versos de Fray Juan de la Cruz, que pueden ser todavía más altos cuando, más allá de la noche oscura del alma, la primera de sus obras ascéticas, más arriba de la subida del Monte Carmelo, la segunda según el orden lógico del crecimiento espiritual del alma, más intensamente que el cántico espiritual, cuando el alma ha alcanzado el matrimonio espiritual con Dios, más allá y más arriba todavía puede llegar y se supera a sí mismo
en ese tratado incomparable sobre el Espíritu Santo, que es la llama de amor viva, donde él explica cómo puede una persona humana quedar endiosada, divinizada, deificada y hasta donde es posible en nuestra pobre naturaleza, hecha una sola cosa con Dios por transformación de amor. No hay un místico, más aún, no hay un solo autor espiritual, un doctor de la Iglesia tan atrevido como San Juan de la Cruz. Eso sí, como que era un gran teólogo formado en Salamanca, según la teología tomista, nunca se desliza en ninguna afirmación. Llega con tal osadía tan adelante que en ocasiones daría la impresión que va a rozar y hasta a sobrepasar las fronteras de la ortodoxia, colocándose casi en el campo de la herejía, pero entonces no sería él. Él es buen teólogo, sabe hasta dónde puede llegar, pero hasta allí llega, no se detiene un milímetro más acá, porque está convencido de lo que Dios puede y quiere hacer en las almas que se le entregan. Por eso estalla en una eclosión que es al mismo tiempo de fe, de esperanza y de caridad acendradísima, cuando dice, pensando en lo que el Espíritu Santo hace en el alma fiel: oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro. Pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Oh cauterio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado, que a vida eterna sabe y toda deuda paga, matando, muerte en vida la has trocado. Oh lámparas de fuego, en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido, que estaba oscuro y ciego, con extraños primores, calor y luz dan junto a su querido. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso, de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Este es Juan de la Cruz, un muchacho que había crecido en una infancia paupérrima junto a su santa madre Catalina, viuda, que fue peregrinando por media Castilla a ver si aquel tío canónigo o aquel otro pariente la podían socorrer un poco para alimentar a sus dos hijos, Juanito y Francisco. Este era también un hombre de Dios y poeta como su hermano. Así creció en un pueblo perdido de la moraña abulense, Fontiveros. Después decidió hacerse carmelita, los únicos carmelitas que había entonces. Hoy les llamamos calzados. Y viendo que no tenía tanta facilidad para vivir retirado en silencio y contemplación, tomó la resolución de irse a la Cartuja. Pero entonces, según una de tantas carambolas de la providencia, fue a Medina del Campo, donde estaba Fray Juan, aquella mujer singular que andaba ya frisando en los 50 años y que era famosa por toda España. Doña Teresa de Ahumada la habían llamado antes, ahora se la conocía por Madre Teresa de Jesús. Hay aquí un joven carmelita que es mucha cosa, Madre Teresa, le dijeron, quiere irse a la Cartuja, debía vuestra reverencia conocerlo y conquistarlo. Y entonces ella concertó una entrevista con él. Le propuso a Fray Juan, que estaba queriendo empezar la reforma de los frailes carmelitas, no contenta con la de las monjas, que detuviera sus pasos, que ya encaminaba a la Cartuja, porque si se unía a su obra, encontraría en ella el retiro y el silencio que deseaba. Con que no se tarde mucho, le contestó con impaciencia santa aquel joven que acababa de celebrar su primera misa, con 25 años. Con que no se tarde mucho, y efectivamente se tardó poco. Cierto señor castellano regaló a la Madre Teresa una alquería
perdida en el confín de la provincia de Ávila con Salamanca. Duruelo. No había quien pudiera resistir aquella pobreza, pero Fray Juan, con su compañero Fray Antonio de Heredia, comenzaron a vivir la vida de los primeros carmelitas descalzos. A partir de ahí, ya todos serían caminatas, penalidades, persecuciones y trabajos para aquel Fray Juan al que Madre Teresa le había prometido una vida tan parecida a la de un cartujo. Pero él tenía que ser el fundador, junto con ella, de una orden nueva, y contribuyó tanto al esplendor y a la belleza del Carmelo descalzo, aquel hombre celestial y divino, tan amigo de la cruz. Córdoba gozó por 3 años de la presencia de este hombre, que tanto caminó por Andalucía, además de por Castilla. Fueron testigos de sus andanzas tantos lugares de la provincia de Jaén, Baeza, Beas de Segura, el Calvario, la Peñuela, la Carolina actualmente, Mancha Real, además Granada, también Sevilla, y en Córdoba, además de la capital, Bujalance y otros lugares. Él perfumó todas estas latitudes con su presencia, y por eso a nosotros nos complace mucho hoy celebrarlo, encomendarnos a su intercesión. Ojalá la celebración de esta fiesta de San Juan de la Cruz, en esta casa que él fundó hace casi 4 siglos y medio, nos animara a leer sus obras. Ojalá nos engolosinásemos con su poesía, con su prosa, que es un tratado de teología en cada una de sus explicaciones. Ojalá la lectura de San Juan de la Cruz, que ha hecho a tantas almas acercarse a Dios y ascender muy alto en su vida espiritual, también a nosotros nos haga almas interiores, almas de oración, almas contemplativas. Es muy importante, hoy más que nunca, el apostolado, la batalla por la fe, dar la cara por Cristo, saber defenderle, hablar, moverse, tener iniciativas, realizar actividades. Esto es muy importante, y los católicos ofreceríamos otro perfil menos diferente de ese tan vergonzoso que a veces ofrecemos, no tan cobarde y tan pávido. Todo eso es muy importante, pero esa acción apostólica no puede brotar más que de la unión profunda con Dios, y esta no se alcanza más que en la oración contemplativa, silenciosa y serena. Y esto es lo que nos enseña San Juan de la Cruz, que escribió este párrafo en un lugar de sus obras. Adviertan los que son muy activos, que piensan ceñir el mundo con sus predicaciones y escritos, que harto mejor harían a sus almas y mucho más provecho harían a los demás y a la Iglesia entera si la mitad del tiempo que gastan en moverse tanto lo emplearan en estar con Dios, porque aprovecha más a la Iglesia un poquito de puro amor que todas esas otras obras juntas. Seamos activos, sí, pero no seamos activistas. Seamos apóstoles, seamos valientes, seamos decididos, seamos hombres de iniciativa, pero que nuestra primera iniciativa sea salvaguardar nuestra vida de oración. Pidamos hoy esta gracia por intercesión de San Juan de la Cruz. Rezamos muy poco, nos conformamos con alguna oración vocal mascullada entre 1000 distracciones y con asistir de vez en cuando a la Santa Misa. Pero nos falta silencio y quietud, oramos poco, y la vida de la Iglesia es la oración, porque la vida de la Iglesia es la unión con Cristo. Los monjes y monjas son la riqueza de la Iglesia. Ellos la sostienen más que los organizadores de cursillos, congresos y simposios y más inventos.
que a las veces tienen más ruido que nueces. La oración siempre es fecunda, siempre es productiva, de ella se sacan virtudes, ella transforma el mundo. Nosotros que venimos cada domingo a celebrar la Santa Misa, en esta casa que todavía conserva el eco de su fundador, el Santico de Fray Juan, pidámosle a ese hombre tan pequeño físicamente, poco más de 1,5 metros, y tan grande, alma inconmensurable e incandescente en fuego de amor de Dios, que junto con la intercesión de la que él llamaba familiar y cariñosamente la de la capa blanca, la Santísima Virgen del Carmen, nos alcance esta gracia. Ser almas de oración, ser almas de unión con Dios, y entonces sí, podremos transformar el mundo. Así sea.